Salam a todos, un saludo cordial. Hoy quiero hablar sobre un tema que preocupa a muchos de ustedes. Hay muchas personas que tienen muchos ojos encima. ¿Ha escuchado usted alguna vez este refrán o esta expresión? Hace referencia a gente que tiene muchos ojos, tienen lo que llamamos el Ain Ara, el mal de ojo, pero son personas que tienen un familiar, un amigo, un vecino que quiere saber todos sus movimientos, todo lo que usted hace. Personas que están todo el tiempo chequeando, verificando todo sobre su vida. Y vuelvo a decir, muchas veces son, o en la mayoría de los casos, en nuestro círculo cercano, de familiares, de hermanos, de primos, de amigos, de conocidos, personas que todo el tiempo están queriendo controlar todo lo que usted hace, no para bendecir, sino para devorar, para intentar quitar todo lo que usted tiene. Y si no pueden quitárselo, literalmente se lo quitan con los ojos. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Que usted ha estado en algún lugar, a veces ha venido, como le digo, a veces hasta un familiar, y con los ojos es como si le quisieran quitar todo lo que usted tiene, desde la ropa hasta todo lo que es suyo. No se lo dicen, pero con la mirada es como que quieren quitarle todo lo que usted tiene para quedárselos ellos. Este es algo, les decía, que afecta a muchas personas, de lo cual los sabios del pueblo de Israel hablan la importancia de que todo lo que vayas a hacer, manténlo en silencio. No hables las cosas, no le cuentes a todo el mundo cuáles son tus planes, no le cuentes a todo el mundo las ideas que tienes para hacer un negocio, no le cuentes a todo el mundo las ideas que tienes sobre la pareja que te gusta, con quién te quieres casar, la casa que te quieres comprar, el automóvil. No cuentes tus cosas a todo el mundo de manera innecesaria. Tristemente, como decía, muchas veces esto a veces es el círculo cercano de uno, hasta la familia de uno. Muchas veces es un padre, muchas veces es un hermano, muchas veces un tío, un primo, un familiar, alguien cercano a uno que está todo el tiempo, se acerca, pero con la intención de quitarle algo. Es con la intención de de que tú le des. Y si ya le diste una vez, vuelve otra vez y quieren que le sigas dando y dando y dando, como que las cosas caen así del cielo sin esfuerzo ninguno. Y después cuando los pones en su lugar, son los primeros que están molestos. Se ponen bravos, se ponen molestos. Esta persona que no ayuda, cuando los estás ayudando constantemente. Entonces, sobre esto, llega el punto en que la persona empieza a sentirse que se siente sin fuerzas. Tal vez usted se esté sintiendo así ahora mismo y se esté identificando con mis palabras porque le esté pasando ahora mismo lo que yo estoy hablando. La persona empieza a sentirse sin fuerzas, empieza a sentirse confundido, aturdida por tantos problemas de otras personas que vienen a donde usted. La persona empieza a tener dolores de cabeza, insomnio, preocupaciones que no son preocupaciones de él o de ella, sino preocupaciones del otro que viene todo el tiempo, está todo el tiempo encima, viendo qué le pueden quitar, viendo qué puede criticar, qué puede hablar. Y vuelvo a decir, estos son situaciones muchas veces difíciles, dolorosas, porque ocurre mucho en la misma familia, personas cercanas, como dice el rey David en uno de los salmos, que dice, si hubiera sido alguien lejano el que me traicionó, pero no, fue alguien de mi propia casa. Y dice David cuenta, David Amelech, que eso le dolía mucho. Ahí estaba hablando el rey David sobre la traición de su hijo Absalón. Su propio hijo estaba planeando con los otros amigos del rey David y de su grupo cercano, con algunos de sus generales más importantes, el hijo de David estaba planeando quitarle el trono a su padre, darle muerte a su padre, al punto tal que el rey David tuvo que salir huyendo por su propia vida porque no quería tampoco enfrentarse a su hijo, tuvo que huir por su vida y el hijo por corto tiempo le quitó el reino a David, hasta que eventualmente, ya sabemos, Absalón acabó muerto y David recuperó el trono. Entonces hay veces que hay relaciones que se rompen, muchas veces familiares, muchas veces de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos a hermanos, porque siempre está una persona que le está envidiando lo que usted tiene. Siempre hay una persona
que está con el ojo todo el tiempo pendiente de lo que usted hace, de lo que compra, de lo que tiene. Personas que quieren controlarle y quieren saber todo, cuánto dinero gana, cuánto dinero tiene, en qué gastó, qué hizo, qué no hizo. Van todo el tiempo metidos en su casa, buscando la manera otra vez de ver cómo quitan algo. No que lleguen al punto de robar, aunque muchos sí lo hacen, pero les digo, hay gente que con la mirada es como si quisieran devorar todo lo que le pertenece a usted. Sobre esto, el consejo de los sabios es claro. Si quieres ahorrar de todos esos problemas, vas a tener que ser fuerte y vas a tener que poner límites, vas a tener que distanciarte, vas a tener que aprender a ser fuerte, como decía, y no hablar las cosas. No se le puede contar a todo el mundo tus planes porque después están frustrados, las cosas no se logran o se logran a medias o lo que construye se desbarata, se deshace y es por toda la energía y ojo, eso es lo que usted puede saber, pero detrás de usted están todo el tiempo hablando, cotillando, qué hizo, qué no hizo, criticando lo que hace o deja de hacer. Entonces, si quieres ahorrarte problemas de dolores de cabeza, dificultades, mira, lo mejor es estar tranquilo, poco a poco empezar a distanciarse de estas personas, poco a poco empezar a poner límites, poco a poco uno aprender a restringir la lengua, a no hablar las cosas, aunque a veces uno se siente alegre porque a veces uno tiene una alegría tan grande por las bendiciones que ha recibido y uno quiere compartir esa alegría con un amigo, con un familiar, pero muchas veces uno se da cuenta de cuando le cuentas esa alegría, lo bueno que te está pasando y quieres contárselo a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, a ese amigo, pensando que también se va a alegrar por ti, porque es tu familia, porque por lógica uno piensa que también se van a alegrar por uno. Tú te das cuenta claramente que al contarle tu alegría, inmediatamente le ves el rostro a la persona, ves que se pone serio, ves que se pone molesto o molesta, ven que hay como hay una energía que no es de alegría o no es sincera, o te están criticando y te quieren derrumbar esa felicidad. Entonces, vuelvo a decir, esa es la realidad del mundo. No podemos tampoco arreglar a todo el mundo. Hay gente que a veces viene a mis consultas y me dice, ¿cómo yo puedo arreglar esta relación y tal? Uno puede intentarlo, pero hay un límite de las cosas también. Hay un momento en que ya uno no puede hacer más nada, tristemente, porque aquí nadie es el que va a hacer el ticún o la rectificación del otro. Cada cual tiene que hacer su ticún. Y uno no puede permitir jamás que venga otra persona a intentar anularnos a nosotros, anular nuestro libre albedrío, anular nuestras decisiones, criticar lo que hacemos. No, uno tiene que poner barreras, límites y apartarse. Vuelvo a decir, son muchos los ojos, son muchas las habladurías. Entonces, mira, mejor silencio, mejor es hacer las cosas callado. Hay un refrán que dice que para que las cosas se logren, hay que hacerlo, hay que estar callado, hay que andar en silencio, que se enteren una vez que ya tienes la bendición en tu mano. Porque vuelvo a decir, lo que pasa es que muchas veces la persona dice, ¿qué pasa que no se me logran las cosas? ¿Qué pasa que inicio un proyecto y se cae todo? ¿Qué pasa que, que no me siento en paz conmigo mismo? ¿Qué pasa que tengo esta energía que no es mía? Es por los ojos del otro, es por las miradas del otro, es por el habla del otro, es porque que te está apuñalando por la espalda, que te quiere quitar y devorar lo que tú tienes hasta con la mirada, como decía ahorita. Entonces, como hablas las cosas, no se te logran. Y si se te dan, no hay firmeza, no hay estabilidad, todo vuelve a desmoronarse. Entonces, mantén las cosas en privado, mantén las cosas en silencio, no hables. Cuando se te den las cosas, si quieres después compartir, ok. Y aún así, si ya tú sabes que esa persona no es realmente de fiar, mejor no hablar nada, mejor que nadie se entere nada. Yo he contado muchas veces en este canal la historia de uno de los reyes de Israel, que cuando el rey de Babilonia fue a Jerusalén, él le mostró todos los tesoros, le mostró sus palacios, le mostró toda la riqueza que tenía. ¿Y qué sucedió? Que después que el de Babilonia regresó a su tierra, armó todo un ejército y vino a Jerusalén, conquistó todo y se llevó todo. Y dicen los sabios, esto fue porque él enseñó todo lo que él tenía a una persona foránea o a alguien a que no debía. Entonces de esto aprendemos que nunca estés mostrando lo que tienes a nadie, a nadie y deja que la gente hable y que digan, que critiquen problemas de cada cual.
Si quieres de verdad mantener tu estabilidad, si quieres ser exitoso, si quieres tener bendición, si quieres preservar tu bendición, porque hay gente que tiene bendición, hay gente que nace con una estrella, como dice el refrán, hay gente que tiene suerte, que son emprendedores, que las cosas se le dan, pero aún así, si tienes mucha gente detrás de ti, mucha gente arreguindada, mucha gente mirando, mucha gente hablando y apuñalándote las espaldas, por mucha suerte que tengas, por mucha bendición que Dios te esté dando, que tus guías te estén dando, se te va a caer todo. La bendición la tiene, la suerte la tiene, el emprendimiento está ahí, pero te lo desbaratan todo. Y ya les acabo de hablar ahora el ejemplo del rey de Israel que mostró el templo, el Bet HaMikdash, y ni aún así hubo quien pudiese protegerlo ni salvar Jerusalén. Jerusalén fue destruida completamente. Entonces a veces uno piensa, no, Dios me va a proteger, no, Dios lo otro. Sí, Dios te está bendiciendo, te está protegiendo, pero si eres tú el que abre las puertas de tu casa y le dices, mira lo que tengo, mira lo que voy a hacer, mira tal cosa, tú mismo te estás anunciando tu propia caída. Dios no tiene nada que ver con eso. La bendición te la dio, pero tú mismo estás abriendo las puertas al enemigo. Y como decía David Amelech, muchas veces ese enemigo es la gente de su propia casa, como pasó con el rey David, que su propio hijo lo traicionó y le quitó el reino. Entonces, ojo, mucho cuidado. Si te está sucediendo esto, ten mucho cuidado, pon en práctica este consejo, mantén las cosas en silencio, no hables con todo el mundo, haz las cosas privadamente. Si te sale bien o mal, eso es asunto tuyo. Al final tampoco nada de los demás te va a colaborar en nada, porque igual si haces bien, van a hablar. Si te salió mal, igual te van a hablar. Pues mira, mejor manténlo callado y verás cómo las cosas empiezan a mejorar, verás cómo las cosas empiezan a tomar una estabilidad, verás cómo hay una mejor, digamos que éxito en tu vida. Haz la prueba y lo verás. Para más detalles, aquellas personas que quieran tener una consulta privada conmigo, que quieran contarme algún tema en específico y quieran escuchar algún mis sugerencias al respecto sobre su tema o sobre su situación específicamente, porque estoy hablando aquí de un término general, si quieres saber específicamente, pues puede igual venir a reservar una sesión privada conmigo de Cábala, enviando un email a contacto joelbenhabib@gmail.com y puede pedir una cita con el favor del Eterno. Le voy a escuchar y vamos a compartir algunas de las enseñanzas de los sabios, algunas de las también de los secretos de la Cábala, Cábala Maasit, muchas cosas que se pueden hacer para ayudarle con el favor del Eterno. Siempre que esté a mi alcance también, eso también es muy importante. Entonces, Besrat Hashem, que sea de bendición, de aslajá para todos ustedes, todo lo bueno. Muchas bendiciones a todos, Besrat Hashem, mucha bendición y que el Creador siempre les acompañe, siempre les bendiga y que aparte de todos ustedes, todo es el Ain Hara, mal de ojo, envidia, celos que tengan otras personas y que sea siempre de éxito para todos ustedes. Muchas bendiciones a todos, Besrat Hashem.